momentos especiales. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que quizás entender que necesitamos ser parte de una familia espiritual. Dios une nuestras vidas, nuestros corazones, para que seamos parte de su familia espiritual, y eso es algo que necesitamos. Nuestro ser, que está formado con espíritu, alma y cuerpo, necesita que usted sea parte de eso, así que no se lo pierda. Pero bueno, el día de hoy estamos contentos porque se llegó el día donde podemos hablar sobre este tema tan importante. Durante el mes de enero estuvimos desarrollando la serie que se llamó Nuevamente. ¿Estuviste acá? ¿Cuántos recibieron el mensaje de la serie Nuevamente? Damos gracias a Dios por esa palabra que la verdad ha sido una bendición, sigue siendo rema en muchos corazones. Como pastor yo sigo recibiendo todavía mensajes de gente que ve esto en YouTube, de gente que está recibiendo este mensaje y que sigue siendo ministrada por él. Y la idea de hablar sobre de esto, la nuevamente, es de volver a esforzarnos, volver a creer un nuevo año 2026. Quizás en el 2025 tuviste algunos tropiezos que te desanimaron, que acabaron con tus ganas. Quizás golpeó la realidad tu fe, y hoy que hay un nuevo año tú estás pensando o pensaste, pues ¿para qué tengo propósitos? ¿Verdad? Siempre digo 12 propósitos y termino haciendo 2. O termino saliendo en bajo cero, no salieron ni los 12 ni ningún otro. Pero bueno, hay un nuevo año y tenemos que pensar a través de la fe, y de la palabra de Dios nos inspira a que volvamos a creer nuevamente. Pero también a mediados de la serie empezamos a hablar ya sobre el tema de entrar nuevamente en orden. Porque el orden precede la bendición. Dios no bendice algo en desorden. Dios bendice cuando nosotros ordenamos nuestra vida. Y el cierre de esta serie es el día de hoy, donde quiero que hablemos sobre esa parte de tener también una nueva mente. Tener una nueva mentalidad, porque hablaba la pastora el domingo pasado que para poder cambiar nuestra manera de vivir necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Este dicho quizás está muy trillado ya entre la sociedad, pero te digo la verdad, es algo real. Si nosotros seguimos pensando como cuando estábamos en el pasado, esto le pasó al pueblo israelita. Ellos seguían pensando como Egipto y estaban en la tierra prometida pensando como Egipto, pensando como esclavos, y ya no eran esclavos, pero la mentalidad los traicionó y los hizo vivir en posturas inadecuadas. Entonces, yo no quiero que eso le pase al pueblo La Embajada. Yo quiero que el pueblo de La Embajada vaya en conquista, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y sé que ese es la inspiración también de parte de Dios para cada uno de nosotros. ¿Sale? Y quiero solamente tocar base, poner una base escritural de lo que vamos a estar hablando en este día. Y leía el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, y me llama la atención porque Dios está hablando y Él está diciendo a través del profeta Oseas: mi pueblo fue destruido, mi pueblo pereció, mi pueblo cayó por falta de conocimiento. Esto es algo importante que tenemos que aprender. Muchos de nosotros tenemos mucha fe, pero nos falta añadirle conocimiento. San Agustín de Hipona dijo en uno de sus escritos que la fe nunca está peleada con el conocimiento. De hecho, para que tu fe realmente crezca y madure, necesita tener conocimiento. Y el conocimiento que recibimos, dice, necesita tener fe. Entonces se necesita fe para conocer, y conocer a través de la fe. Entonces es importante que unamos esto, y vemos cómo Oseas está hablando y está diciendo: mi pueblo, Dios está diciendo esto, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y se lo decía ayer a los servidores: para mí fuera más fácil como tu pastor decirte: oye, ya no te puedes vestir así, ahora tienes que empezar a hablar de tal manera, ahora tienes que dejar de juntarte con tales personas y convertirte en una persona religiosa. Yo creo que eso es lo más sencillo, y de hecho eso es lo que hace la religiosidad.
Pero usted sabe que aquí en Embajada no hablamos la religiosidad, hablamos de una relación. Hablamos de tener un conocimiento real. ¿Para qué? Para no cambiar lo exterior, sino comenzar a cambiar lo interior. La transformación del interior es el llamado que cada uno de nosotros tenemos, porque las mayores guerras, muchachos, no la tenemos en lo exterior, lo tenemos en el interior. Tu mayor guerra no es contra la política de este mundo. No es contra la educación o contra los sistemas que mueven este mundo, el sistema financiero, el sistema educativo, el sistema político. No es nuestra lucha ahí, nuestra lucha es acá interna. Porque cuando uno cambia, nosotros podemos ver la vida desde una perspectiva distinta. Steve R. Covey escribía que tiene mucho que ver el ser con el ver. ¿Cómo está tu ser? Así también estás viendo hacia afuera. Y nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios para que nos sane. Otra de las cosas que veía es que en Jeremías capítulo 33, esto me encantó, porque dice la palabra de Dios en el versículo 6, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Diga conmigo, medicina. Va a traer dos cosas el Señor, va a traer sanidad y va a traer medicina. Diga conmigo, sanidad, medicina. Estas dos cosas, dice, les traeré y los curaré y les revelaré la abundancia de paz y de verdad. ¡Wow! Entonces muchas veces como cristianos o como creyentes estamos peleados contra la ciencia y contra la medicina, y a través del profeta Isaías Dios ya estaba diciendo, se las voy a enviar. ¡Yujú! Desde ese momento Dios ya estaba diciendo, voy a utilizar la ciencia para sanarlos. Voy a utilizar la ciencia para llenarlos de paz y para traer sanidad y que se acabe el sufrimiento. Pero muchas veces nosotros nos hemos quedado solamente con pensamientos religiosos. Entonces es importante que aprendamos esto. Me llama la atención que Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice, ya no bebas agua, sino ahora bebe un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, el Timoteo sufría del estómago. Y me encanta porque Pablo, el apóstol, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento a través de todas sus cartas, un hombre que Dios utilizó, no le dijo a Timoteo, ponte a orar más, Timoteo. Necesitas ayunar más. No, le está dando un remedio. Le está diciendo, hey, yo sé que oras, yo sé que lees, pero ahora cambia tu rutina. Cambia tu hábito. Muchos de nosotros, ahora que creemos, necesitamos empezar a hacer ajustes en nuestros hábitos. ¿Estás aquí, iglesia? Y mira este último verso, Santiago 1:17. Dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es algo que Dios ha dado. Entonces quiero decirte esto, la ciencia es un don que Dios es el que lo derrama. No es para todos. Eso tiene que nacer desde una vocación y es un don que Dios derrama. Es una buena dádiva, es un don perfecto el poder especializarte en estos temas. Y eso proviene de Dios. Entonces, me encanta saber que Dios está metido en el asunto. Iglesia, creemos firmemente en el poder sanador de Dios. Somos testigos de que Él sana. ¿Cuántos de los que están acá han sido sanados por Dios? Ahí está, somos un milagro, somos una respuesta. Pero también creemos que Dios es el autor de toda la verdad, de toda sabiduría y de todo conocimiento. Yo creo que necesitamos, como personas que amamos a Dios, profundizar más en esto. Porque muchas veces estamos luchando con procesos en nuestra mente, con procesos en nuestras emociones. Y estamos batallando tal vez con una química cerebral que no está estabilizada y que necesitamos encontrar la estabilidad. ¿Por qué? Porque no es falta de fe. Buscar ayuda no es falta de fe. Si yo voy al médico no es falta de fe. No es falta de fe hacerse estudios. ¿Cómo andas con tus estudios? ¿O andas pateando el bote? Ahí está Leo, ¿verdad, Leo? Leo se avienta los buenos estudios y tiene buena mano porque luego me encontró la vena ahí. No es falta de fe hablar con un profesional y pedir ayuda. No es falta de fe. Dios puede sanar en un instante. ¿Cuántos lo creen? Pero también sabemos que Dios es un Dios que sana a través de procesos. ¿Estás aquí?
Es un Dios que sana a través de procesos. Hemos visto a través de la palabra de Dios cómo en el instante cuando Dios dijo las cosas sucedieron, pero también llevó a otros en un proceso. ¿Te acuerdas del ciego que le puso lodo y lo mandó al estanque Siloé? Ve y lávate, proceso. Yo cuando leí esa historia dije, qué gacho Jesús, ¿por qué no lo sanó ahí? No, es que a uno sana en el instante, a otros usa procesos. Y yo creo que muchas veces en nuestro interior necesitamos entender eso para que tu fe no sea golpeada. Dios, habrá situaciones que te conteste en el instante y habrá otras que te va a contestar a través de procesos. ¿Estás aquí, iglesia? Eso es algo que Dios hace. Entonces, no estamos reemplazando la fe. En este día no vamos a reemplazar la fe. Solamente estamos sumando entendimiento. Vamos a sumarle a nuestra fe. Porque Dios no solamente quiere que seamos espiritualmente fuertes, sino también quiere que seamos sanos emocionalmente y sanos mentalmente. Creemos en los milagros y también creemos en procesos, porque ambos están en la mano de Dios. Y creo que eso es algo muy, muy necesario que lo aprendamos. Y para eso, el día de hoy, estamos de manteles largos, estamos de lujo en la embajada y quiero que recibas con un fuerte aplauso a nuestro amigo, doctor, psicoterapeuta, médico, Martín Grijalva. Si lo puedes recibir. Bienvenido, hermano. Qué bendición tenerte en casa, Martín. Yo quiero leer un poco la semblanza, si quieres tomar asiento, Martín. El doctor Martín Grijalva es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara con maestrías en psicología clínica y de la salud y en psicoterapeuta ericksoniana. Se formó en el Mental Research Institute de Palo Alto, California, uno de los centros más reconocidos a nivel mundial en terapia breve, y también en la Fundación Milton Erickson en Phoenix, Arizona, especializándose en psicoterapia e hipnosis clínica. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en instituciones como el Centro Integral de la Salud Mental y en el TEC de Monterrey, donde dirigió áreas de bienestar y consejería. Actualmente ejerce su práctica privada en Hermosillo, acompañando a personas y familias en procesos de bienestar emocional, ayudándoles a encontrar equilibrio, sanidad y una mejor calidad de vida desde un enfoque profesional, humano y muy, muy cercano. Él es Martín, está con nosotros hoy. Muchas gracias, Martín. Yo quiero comenzar con una pregunta principal y que nos hables desde tu experiencia. ¿Cómo podemos entender la salud mental desde una perspectiva que no contradice nuestra fe, sino que puede formar parte del proceso de sanidad que Dios hace en una persona? Sumado a la historia de vida, los patrones conductuales, y si juntamos esos dos, pues claro que la sanidad de la persona va a ser mucho más eficaz que hacerlo aparte. Nunca lo he visto dividido. Desafortunadamente, a veces los extremos o las polarizaciones pueden afectar la integridad del individuo. Entonces, qué bueno que estamos haciendo esto para ver que no hay una división, hay que ver una integración de todo lo que significa, pues, ser humano. Te doy el espacio, Martín. Martín nos quiere compartir algunas notas que él trae y adelante, siéntete en confianza de compartirnos. Y iglesia, póngale toda la atención, ¿sale? Fe y ciencia. ¿Cuándo fue la división? La verdad no lo sé. Pero ya en estos tiempos y estando aquí compartiendo con ustedes, la integración de estas áreas es fundamental para sentirnos completos. En la historia ha habido grandes personajes que conjuntaron tanto la fe y la ciencia. ¿Hemos escuchado de genética? Yo creo que sí. Levanten la mano de alguien que diga de genética. Ok. Bueno, el papá de la genética, Gregor Mendel, era un creyente, un ferviente creyente. Pascal, uno de los principales matemáticos, igualmente, un hombre de fe. Tenemos la teoría del Big Bang, de cómo se creó el universo, y ahí es donde hubo desafortunadamente una división de la creación del universo. Pero resulta que el que propuso la teoría del Big Bang, pues era un cristiano católico, no era alguien peleado con la fe.
Luego nos vamos pues con la ley de gravedad, con Newton, y también era un creyente. Uno de los papás de las vacunas, Luis Pasteur, también era un ferviente creyente y que su aportación era para beneficiar a la humanidad. Entonces no tenemos por qué estar divididos, tenemos que irnos integrando. Oye, ¿ya hay alguien que ha investigado, vamos a decir, a mí es uno de mis autores preferidos, y la verdad un ejemplo, el doctor Augusto Curi? Doctor Augusto Curi es psiquiatra, es psicoterapeuta, también conferencista, y es el único en el mundo que tiene una serie de libros que estudió desde la parte psiquiátrica y psicológica la mente de Jesús. Y tiene una serie de libros que se llama El Maestro de Maestros, son 4. Luego en versión novela, que es las que traigo acá, es El hombre más feliz de la historia. Entonces, en esta parte del hombre más feliz de la historia es de mis, bueno, de la serie de libros es el que yo creo que me dejó más, aunque sea en estilo novela. Pero ¿qué pasa? Que ahí es donde él cita que va a estudiar la mente de Jesús desde una mirada científica, desde la psicología y la psiquiatría. ¿Qué pasó con las universidades cuando citó esto? Todos empezaron a decir fanático, religioso y una bola de cosas como queriendo dividir. Y dijo, yo les digo, voy a estudiar Aristóteles, perfecto. Voy a estudiar a Sócrates, a Platón, a Kant y muchos otros, Nietzsche. No había ningún problema con la comunidad universitaria, pero cuando les dijo, voy a estudiar cómo era la psique de Jesús, todos se pusieron como que, ¿qué vas a hacer? Y de ahí encontramos que fue de las mejores contribuciones de tu trabajo y que él, Augusto Curi, curiosamente, era ateo. Esto fue una conversión que a mí me da mucho la atención, cómo desde el ateísmo, con una tesis doctoral en psiquiatría y psicología, y que dijo, voy a estudiar, basado en la Biblia, cómo era la mente de Jesús, y se convirtió al final, por todo lo que le fue pasando. Entonces, para mí es un ejemplo ahorita, que pues vive todavía, no tengo el gusto de conocerlo todavía, está en Brasil, pero es un trabajo que integra estas dos cosas que estamos platicando y que él atribuye tanto a sus conocimientos como a su fe, su éxito. Y de aquí también algo, no sé decirlo controversial o que no hay una definición clara de, oye, ¿qué es eso de la mente? Dicen, ve por tu salud mental, todo está en la mente. Y ahí van diciendo todo hacia lo mental, pero resulta que ni siquiera desde el lado de la psicología, la psiquiatría, la psicoterapia, tienen una definición clara de qué es. Entonces dije, bueno, vamos a poner 4. Porque las dos, oye, ¿cuál es la verdad? Las 4, porque las 4 pasan, no más que son vistos de manera diferente. La primera dice, lo que piensas y sientes, pensamientos, emociones, recuerdos, lo que es tu mundo interno. Oye, ¿eso es cierto? Sí, porque todos tenemos una voz interna que nos está recordando, pensando, y eso nos provoca sentimientos. ¿Está adecuada? ¿De dónde la sacan? Del diccionario de psicología, es la definición oficial, vamos a ponerlo así. La segunda, una función del cerebro. Esto de dónde salió, desde la parte biológica y más médica. Lo que el cerebro hace, el procesar información, aprender, recordar, decidir y regular emociones, más un proceso cognitivo. La tercera dice un flujo de la experiencia, que es una corriente de pensamientos y sensaciones que cambian, pero que se sienten conectados como si fuera una red. Y 4, un proceso de información y relación. Esto más van con neurobiología interpersonal, que dice cuando estamos con los otros hay un proceso mental. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con las 4 hasta ahorita. No hay una única, porque pasa todo esto en el mundo interno de nosotros y al momento que conectamos con otra persona. Cuando Abraham me comentó de la parte de nuevamente, pues ya nos dimos cuenta de que, bueno, ¿qué es lo que tenemos que reforzar como nuevo? Pues vaya viendo cada quien desde estos 4 puntos, qué es lo que hay que renovar o dónde pedir ayuda, también es muy válido. Y aquí ya un poquito más técnico, oye, ¿y esto de los neurotransmisores? ¿Qué pasa en el cerebro?
¿Está ligado lo que siento con algún químico? Claro que sí. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que pasa? Lo voy a explicar, está un poquito técnico, pero después de explicarlo, lo voy a plasmar en un caso clínico real de cómo, decir, oye, ¿cómo piensan ustedes cuando están en sesión? Pues les comparto un poquito más o menos de cómo se va llevando a cabo. Neurotransmisores que dicen, hagan de cuenta que tendremos que regular, como batallamos ahorita con lo del micrófono, que sube, le baja y estamos ahí, que estamos regulando el volumen de las cosas. Entonces, son mensajeros que pasan señales entre neuronas y las emociones salen de redes del cerebro y estos mensajeros ajustan el volumen. Pero no crean que existe solo un químico por emoción, son varios. Y para no hacerlo cansado, puse los más comunes y que lo puedan identificar. Oye, los primeros tres, dopamina. ¿Qué es lo que hace? Motivación y ganas de lograr algo. Me levanté con ganas de, quiero hacer esto. Esta parte me ilusiona. Voy a hacer este proyecto, este negocio, esta nueva tarea. Voy a levantarme a hacer ejercicio. Todo eso va con que la dopamina dentro del cerebro está regulada. Eso nos dice que ahí está. También tiene que ver con la sensación de logro. Una carrera, primer lugar, gané, ¡pum!, dopamina va a salir ahí. Cuando está baja, ¿qué es lo que notamos? Apatía, también tiene que ver con algunos impulsos. Oye, ¿sabes qué? Nomás le hice así y tronó. Traemos la mecha corta. Entonces tenemos la mecha corta, ¿qué quiere decir? Falta dopamina. Entonces, para ir relacionándolo. Serotonina, que es de los más mencionados y principales porque es el principal regulador que ayuda a la estabilidad de ánimo. Cuando esta está baja, hay fluctuaciones entre tristeza, alegría, coraje, culpa en un periodo corto de tiempo y está muy presente en episodios depresivos. Apoya el control de impulsos también, de que no se lance la persona a los arrebatos. Y también tiene una relación fuerte con el sueño y el apetito. Tercera, noradrenalina. ¿Qué hace? Alerta y energía es pon atención. Oye, pon atención, enfócate, que no esté dispersa la mente. Sube con el estrés o el peligro y cuando hay mucha, pues hay cansancio y hay mucho nerviosismo. Vamos con los otros dos. Uno es muy ligado a lo que es el aprendizaje, que es el glutamato. Imagínenlo como si fuera un freno. Acelerar, frenar. Glutamato para acelerar. Cuando este está regulado, uno puede aprender y recordar. Cuando hay mucho, hay demasiada tensión e inquietud. Y el otro es el GABA, que es el freno. Baja el volumen del sistema nervioso y si falta freno, es de los principales que están en el ataque de pánico, que están desregulados. Oye, tuvo un ataque de pánico, no puede dormir, está dale a la vuelta. ¿Cuál te hace pensar que está desregulado? Bueno, es como pienso yo cuando me van contando las cosas, ¿no? A ver cuál de ellos está desregulado para ver por dónde entrar de la parte médica. Un resumen así rápido. Una emoción no es un químico, es una mezcla de señales en el cerebro, más lo que estás pensando, más lo que pasa en tu cuerpo. Y es la parte que les pude hacer en una forma muy práctica de qué sería, oye, una emoción, ligando los tres sistemas. Ahora sí les quiero compartir, este es un caso real, claro, cambié algunas cosas por anonimato, pero es un caso de éxito en el que está implicado tanto la parte médica, la parte de psicoterapia y la parte de la fe. Y para mí es uno de los casos que más gusto me da haber tenido hace 6 meses. Entonces, oye, ¿quién es? Bueno, le puse ZB, paciente masculino en sus 30s, con una historia muy, muy compleja porque él estuvo bajo adicciones, perdió su credibilidad, me dijo así citualmente, cuando uno está en el cristal, no cree en nada, ni en nadie. Cuando está en el cristal, uno ve que el mundo está contra él.
dijo, y donde él tocó fondo que le pegó a su mamá. Entonces, cuando él le pega a su mamá, toca fondo y dice ya, lo llevan a un centro de rehabilitación, sale bien, sale sobrio, que fue lo importante. Lo primero de un centro de rehabilitación es la sobriedad. Ya que salió sobrio, salió sin sentido de vida. Salió, bueno, ya no consumo, ya pasó el periodo de abstinencia, pero ahora que sigue, ando en los 30, ya perdí mi vida, ya no hay nada para mí, queda todo inconcluso. Y se le iba con una bola de pensamientos repetitivos, ataques de pánico, no podía dormir, dejó de comer, se alejó de todas las amistades que tenía. Entonces, después del internamiento llega así, con episodios ansiosos y depresivos frecuentes, y a lo que él le decía, que compartía que eran bajones. O sea, no siento nada, no le encuentro el motivo A. Y así empezó. Entonces, de aquí, ya que les di la parte de neurotransmisores, y digo, bueno, voy a mi parte médica. Desde mi parte médica, con este relato que me dice que tiene apatía, no duerme, no come, está aislado, tiene ataques de pánico, pues ¿cuántos de los que vimos anteriormente estaban desregulados? Pues casi los 5. O sea, 3 sí estaban ya desregulados. Y ahí es donde dicen, oye, aquí en la parte de terapia no te va a regular los neurotransmisores. En la parte de fe, y no es por falta de fe, pues tampoco creo que Abraham pueda regular los neurotransmisores. Entonces, qué bueno que ya estamos en el 2026 y no en el 1960 y ya existe algo para regular esto. Entonces, oye, ¿esto es todo? Claro que no. No más que al momento de tener los neurotransmisores regulados por la parte médica, lo pone en un estado que ya puede ser más apto para recibir terapia y para ir a la iglesia. Entonces, ¿qué pasó con él? Dije, vamos a empezar con medicamento. Y al principio, ¿qué creen que me dijo? No, ya tomé, no, espérate, no es controlado, no es adictivo, lo necesitas, dale oportunidad mes y medio y vamos viendo. Le entró, me dice, oye, me siento muy bien. Ah, pues qué bueno que ya te sientes muy bien. Eso me dice que ya estás apto para. Y de ahí vino el segundo pilar. ¿Cuál fue? Desde la psicoterapia, que resulta que hay más de 200 modelos de psicoterapia. Entonces, son demasiados los modelos que hay y también entre los psicólogos traen ahí sus competencias porque es parte de. Pero bueno, esos 200, tengo la fortuna de contar con 10 modelos que he ido integrando a mi práctica, más la parte médica. Entonces, bueno, vamos a empezar por puntos. Elegí 2, terapia estratégica y resolución de problemas del MRI. Entonces, ¿qué has intentado antes que no te ha funcionado y qué objetivo tienes para llegar a él? Y ya me citó sus cosas, es que yo jugaba fútbol, es que yo estaba estudiando leyes, es que yo tenía una relación y todo eso se perdió. Entonces fuimos haciendo paso a pasito, digo, pasos de bebé, le decía, no te aceleres, vamos viendo poco a poco. Se inscribió a la carrera y retomó y revalidó los semestres. Estaba él ya por octavo cuando se salió. Total que en la parte académico profesional, actualmente está trabajando en un despacho, pasó el Ceneval, se tituló. Entonces a mí me da mucho gusto este progreso de esta persona. Y las preguntas en resolución de problemas se basaban en eso. ¿Qué has intentado antes que no funcionaba para hacerlo diferente? Entonces, regulamos neurotransmisores, aplicamos 2 modelos terapéuticos y otro importante, él era muy creyente y cuando salió del centro, dijo, yo todos los miércoles voy al grupo de apoyo porque tengo que creer en algo superior a mí. Entonces, juntamos estos 3 y los resultados pues, trabaja, juega fútbol otra vez, va al gimnasio y pues ya me visita cada 2 meses nomás para tocar base. Pero es uno de los mayores casos. Entonces, aquí poderles comentar de que puede haber la parte de fe, está la parte de ciencia y está la parte de terapia. Cuando las integramos, los resultados son maravillosos. Entonces, porque somos muy complejos y en esa complejidad necesitamos más elementos, vamos a decir, ser montoneros ante tanta problemática que hay. Todas las herramientas que vengan, bienvenidas y hay que usarlas.
También aquí voy a compartir con Abraham porque me hizo llegar preguntas que ahorita las vamos a contestar y que me tomé la libertad de dividirlas en grupos que unos eran de cambios personales y raíces, otro era dónde necesito ayuda médica, muy común las preguntas, y cuidar a otros y pedir apoyo. También hubo unas curiosas del ChatGPT que ya me las habían hecho. Cuando estuve en Anaheim, tuvimos una conferencia acerca de inteligencia artificial y el futuro de la psicoterapia, los que los puedo compartir. Y ahorita vemos eso. Entonces, aquí pasamos a las preguntas que nos hicieron llegar. Gracias, Martín. Me encanta saber que tenemos muchas opciones ahorita Sí. para poder salir de cualquier situación. Sabes, yo como pastor, bueno, tenemos alrededor ya de 10, bueno, ya 11 años atendiendo personas, no solamente aquí en la iglesia, sino también a través de consejerías matrimoniales, personales. Y una de las cosas que veo en mucha gente es que como que dan esos pasos y van y tocan puertas y en muchas situaciones a mí me sorprende porque hay gente que acepta más rápido, por ejemplo, temas de, me fui y me hice una limpia y ya no. No, pues no, o sea, pues esa es mi mejor opción, es que marqué un número, son unos 800 para que me dijeran dónde andaba mi amor eterno, ¿no? Y ya con eso, o sea, mucha gente cree más en eso que en temas de ciencia, creen más en este tipo de situaciones que en lo que Dios puede hacer en ellos. Entonces, yo he visto este proceso, pero cuando hemos logrado platicar y cuando logramos conectar temas, me encanta saber, y cuando platico con Martín, me encanta saber que la fe es un pilar necesario para poder encontrar el camino de restauración y de nuevos comienzos en nuestra vida. Y sumado con la ciencia, con la medicina, pero también sumado con la terapia, con lo terapéutico. Y eso es algo buenísimo entenderlo, no desde una perspectiva de la religiosidad, sino de una perspectiva de Dios me ha dado mucho más opciones el día de hoy para poder salir de cuadros depresivos, salir de cuadros difíciles, porque hay veces, no sé si a usted le pasa, pero ni yo mismo me entiendo, ¿sí me explico? Y trato de buscar culpables, ¿no? Busco culpo a la pastora, a las ovejas, a todo mundo culpo, pero la realidad es que quizás estoy en niveles bajos o niveles altos dentro de mi química cerebral y eso es algo que se tiene que ordenar y hacer estudios para eso. Entonces me da mucha alegría saber y esto es una de las intenciones, iglesia, que queremos darles en esta tarde, es decirles hay caminos que podemos recurrir, que podemos tomar y no solamente aceptar condiciones de conformismo dentro de nosotros. Ayer leíamos el Romanos capítulo 12, 1, que nos habla y nos dice, no se conformen a este siglo, a este tiempo, no te conformes. Y eso es algo que usamos mucho como seres humanos, nos conformamos a la manera de vivir, a la manera de pensar, a la manera de sentir, quizás porque hemos vivido una vida muy, muy caótica, ¿no? Y ahorita, si no hay caos, yo lo provoco, ¿no? Esa es otra, o sea, si no me meto en una bronca o no estoy en una bronca, no me sabe la vida, ¿no? Y a lo mejor no sé qué sea eso, dopamina o qué. Qué bueno que lo citas porque venía escuchando, se llama también para que lo sigan, doctor Eduardo Calixto. Él es un doctorado en neurociencias. Tiene un libro que se llama Échate un clavado a tu cerebro. Y resulta que a veces el conflicto, es que le dije, me dijo, iba a ver y esto y el otro, como nos ponen una sensación de alerta y de que nos mueve la dopamina. Entonces, cuando ganamos un pleito, vamos a decirlo, pues es como que sí, gané. Y viene la parte de dopamina hacia arriba. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Vamos a ponerlo como el pensar, sentir y actuar. ¿Qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y cómo estoy actuando? A pesar de la parte biológica que viene como el postre del ego, vamos a decirle así, de ganar un conflicto porque nos pone en una situación placentera. Sí, yo le dije esto, el otro y le gané y yo tengo la razón. Entonces,
se siente rico, así dice. Y eso es donde a veces puede ser que las parejas conflictivas o cosas así, es porque entre el pleito y la reconciliación se vuelve un patrón y en ese patrón no sé ya cómo salir porque está la emocionalidad, pero también está la neuroquímica trabajando. Y tiene su respuesta. Sí, tiene su Sí. respuesta. Entonces, si a usted le encanta pelearse con los del Oxxo y todo ese Ah, rollo, sí. contrólese. Primero piense esto, me gustó eso que diste. ¿Qué estoy Un post. sintiendo? Ajá, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy actuando? ¿Cómo estoy actuando? No, o sea, eso es importante. Yo creo que deberíamos de tener ese filtro todos para no andarnos peleando ahí con toda la raza y entender que muchas veces uno quiere tener ese placer y barato momentáneo, ¿no? De decir, pues ahí va el shot, ¿no? Y me la llevo peleando con Santa María y medio mundo en la calle. En el tráfico, El tráfico es un clásico. los postres del ego, se llama. Así le dice el doctor Eduardo Calixto. Ah, ok, ok. Oye, Martín, bueno, contestemos las preguntas. Ah, sí. Ah, no sé, creo que yo te las mandé por acá. Sí, pero están ¿Están acá. acá? Ah, bueno, adelante. Están acá, pero a ver, voy a ¿Cómo girar. lograr hacer cambios, no? Viene ahí en mis estructuras mentales, patrones de conducta y en esa epigenética de transmisión generacional que muchas veces traemos. Estructuras mentales y epigenética. Bueno, aquí entran, tiene que más que ver con la terapia y tiene que ver con lo que te dije ahorita, cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. Entonces, en la parte de epigenética, que me da mucho la atención porque es un término nuevo, pero qué bueno que hicieron la pregunta, porque tiene que ver con qué es normal para mí a través de las generaciones o donde me he criado o que he vivido. Entonces, lo que es desde los 7 a los 14 años son las primeras memorias y lo que uno normaliza. Entonces, si en la casa había silencio, buena convivencia, qué hacía papá, qué hacía mamá, eso es lo que van captando como normalidad, pero también, si el caso era gritos, abandono, rechazos, pues también eso se ve como una normalidad y eso puede ser en la parte de cómo está tu historia de vida, relacionamos con epigenética y es cómo la historia de vida está pasando por tu parte de pensar, de sentir y de actuar. Conexión. Cuando uno está pensando algo, sí se puede activar la parte neurobioquímica. Me dicen, oye, ¿cómo es eso? Digo, estás bien tranquilo, de repente estás en el banco, volteas y está una pistola en la cara, no te ha tocado ni nada, pero ese estímulo y el pensar que estás en peligro va a subir la noradrenalina muchísimo. ¿Para qué? Para correr, para pelear y para actuar rápido. Entonces también lo que uno piensa te interfiere con la neurobioquímica, no están despegados uno de otro. Entonces, para las estructuras sí tiene que ver con la parte de qué pensamientos tengo acerca de lo que he vivido, cuándo hago conciencia y a través de hacer conciencia, qué patrones de pensamiento nuevos puedo tener para decir, este es mi pasado, no me define, pero no me va a robar el presente ni el futuro. Entonces, esa es una forma de poder abordar la primera pregunta que nos hicieron llegar. Yo creo que es importante saber que esas estructuras mentales, patrones de conducta, pueden ser transformados, ¿no? No, Sí, no nos tenemos que quedar no, con, pues es que así era mi papá y yo soy así sí, no. y así voy a vivir toda mi vida. No, eso se puede transformar. Es que es una elección ahorita que decías, así era mi papá, así era esto, así era lo otro. Estás eligiendo ser así, repetir la historia. Cuando uno hace conciencia es qué estoy eligiendo vivir, cómo construyo mi vida. Ah. Tiene que ver con elecciones y decir, bueno, si papá hacía esto y abuelo hacía lo otro, pues yo también. Estás eligiéndolo. No es una condena, es una elección si nos damos cuenta. Que no podemos borrar la historia en el que no duela, pero tenemos que elegir de no repetirla cuando uno ya está a cargo pues de su propia existencia, vida. Sí, qué bueno eso, ¿eh? Es una elección Al más final de que una cuentas, condena. No, no, ¿sí? no es como que estás condenado a vivir eso, No. sino también es una elección. Y yo creo que muchos de nosotros podemos hoy reaccionar, despertar, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo estoy eligiendo vivir mi vida? No sé si te has preguntado alguna vez si la víctima de la historia eres tú. ¿Qué estás eligiendo ser? ¿Estás eligiendo ser la víctima de todas las historias? Porque eso cuidado también, ¿no? No podemos estar cayendo en ese patrón de conducta
que muchas veces nos mantiene también con demasiado sustancia en el cerebro, ¿no? Para poder sentir placer y que todo el mundo me entienda que yo soy el que estoy mal y pues que tengan piedad de mí, ¿verdad? Esta También. autolástima. Aquí tengo también las preguntas para no Sí, tener sí, que sí. voltear. Y pasamos con, ¿cuándo es momento de pedir ayuda médica? Entonces aquí la pregunta, ¿cuáles son los síntomas o punto de quiebre que muestran que necesito ayuda médica? Ok, voy a leer la otra porque Parecen, ¿no? se parecen. ¿Hasta dónde llega mi límite humano y dónde comienza mi necesidad médica? ¿Cuáles son los signos de alarma que indican necesidad de psiquiatría y o fármacos? Pues realmente con lo que les voy a contestar las tres se cumplen si no me dicen. Entonces, cuando llego a tener un paciente en sesión, tengo de varios. Tengo unos que dicen, dame algo que se me quite esto ya. Espérame, espérame. Eh, Tú no estás para medicamentos, estás para, vamos a ver la parte terapéutica, vamos a ver los cambios de hábitos, posiblemente suplementación o resolución de problemas, pero no te veo para, no, a mí dame algo ya. No, espérame, es que no es así. Y tengo el otro polo que me dice, no, a mí si me vas a recetar algo, yo no vuelvo. Bueno, le digo, es que si eres candidato para. No, es que no puede ser que con que escriba algo, una tarea, no, es que por todo lo que ya platicamos, si necesitas, no es que yo te lo quiero, es que las adicciones, no, eso es otro rollo. Entonces, la pregunta del cuándo, yo les digo, y lo digo a los mismos en sesión, vamos a hacerlo fácil. Tienes más de 2 meses que lo que me acabas de platicar de problemas para dormir, no controlarte, impulsos, tristezas, las cosas ya no te gustan, te aislaste, toda esa serie de cosas que me platicaste. ¿Tiene más de 1 mes y medio? Sí, ok. 2, los demás ya te han dicho que te ven diferente, ¿no? También, ok. Ya sientes que no encuentras otra solución y a veces te levantas sin saber qué hacer, ¿no? Pues sí. Entonces ya con esos tres, entonces vamos que son cuarto, que sean tan intensos que cambia tu día a día. O sea, todo esto que siento ya le afecta a mi alrededor, a mi mundo externo. Ok, entonces ya cumples con esos cuatro, nos dice que eres candidato para empezar tratamiento porque los neurotransmisores no andan bien. Y ya que estés más apto, vemos las estrategias de terapia o cuál modelo vamos a utilizar para mejorarlo y buscar algo en lo que puedas también congregarte o cómo está tu parte de espiritualidad. Y ahí vamos. Entonces, citando estas tres, pues, es así. Tiene que ver con qué tanta intensidad están tus síntomas, qué tanto tiempo tienen y cómo le afectan a los demás. Entonces, como que creo que con esas tres se reducen se contestan, se resuelven estas tres preguntas. Oye, buenísimo saberlo porque pues muchas veces estamos también como queriendo sacarle la vuelta, ¿no? A eso, pero es necesario que sepamos que no solamente es una lucha interna la que estamos viviendo, sino que también tiene una afectación en nuestro exterior y que hay gente a nuestro exterior que ya lo nota, ¿no? Que está repercutiendo nuestra actitud o nuestra falta de ganas al hacer, a lo que debemos de hacer. Entonces, padrísimo saber cuándo o cómo son los síntomas que me pueden llevar a estar en la necesidad de la ayuda médica. Otra de las preguntas ahí las tienen, ¿no? Sí, pasamos a que tiene que ver con cuidar a otros y pedir apoyo. Sí. ¿Cómo detectar cuando alguien cercano necesita ayuda y cómo identificar cuando un familiar necesita terapia psicológica? Bueno, aquí tiene mucho que ver, les digo, tres cosas: hambre, sueño y rutina. Son los primeros que se empiezan a modificar, que dicen, no dormí bien, pero se me va a quitar. No, es que tuve pesadillas, pero no tanto. Sí dormí, pero no descansé. Ahí ya empieza. Oye, pues antes sí desayunaba y ahorita ya no. Antes me gustaba esto y ya no. Entonces, y la rutina, que dice, no, pues yo notaba que siempre iba a hacer esto, iba al trabajo, iba al gimnasio o iba a hacer un hobby y de repente
ya no va al hobby, de repente se ausenta de las cosas que le gustaban, ya no se reúne con la gente que quería. Entonces son como que así principios de, su aspecto. Dicen, oye, pues yo siempre veía que se arreglaba y cuando salía y ahorita, pues no, sale casi casi en pijama para traer algo puesto. Entonces ahí son signos de alerta para poner a decir, oye, creo que necesitas algo o cómo te puedo ayudar. Oye, en ese punto de cómo ayudar a las personas en esta situación, yo creo que es también desde nuestra postura tener paciencia, ¿no? Porque pues esa persona quizás ni siquiera sabe que está mal, ¿no? O sea, simplemente está bajando sus niveles, los neurotransmisores los trae pero mal y uno desde afuera está queriendo motivar y, hey, ponte las pilas o quizás papás están teniendo actitud con los hijos, ¿no? O los hijos ya grandes con papás que también ya están entrando en la vejez y empiezan a tener como que esas diferencias y todo este tipo de cosas. Y uno tiene que ser paciente también para eso y buscar las mejores palabras y la mejor forma para poder orientar y ayudar, más que condenar y darle el bajón, ¿no? O sea, sumarle a la bronca que trae, pues. Sí, por ejemplo, que digan, tienes que ir te voy a llevar al psic, o sea, psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista, todos que tengamos el prefijo psic, lo usan como si fuera amenaza, es como decirle a alguien, oye, se te subió la presión, te voy a llevar al cardiólogo. Pues sí, llévenlo, pero, o sea, te subió el azúcar, voy con el internista, te voy a llevar con el internista. Pues sí, tienen que llevarlo, pero en lo que nos pasa del prefijo psic, es como si fuera burla o amenaza y es algo cultural. No, tú ya estás para llevarte al psicólogo, terapeuta o psiquiatra. ¿Y qué pasa cuando el conocido recibe esa opción? Te voy a llevar al psiquiatra. Pues ve tú primero. O sea, se vuelve una batalla. O sea, tú necesitas más, no yo, no, pues tú, pues vengan los dos, les digo. Entonces, ya vemos qué pasamos. Pero también es una cuestión cultural el cómo poder ofrecer la ayuda ante una situación como la que hemos venido platicando. Sí, pero también platicábamos y me comentabas, es importante que la iglesia también lo sepa, que digo, lamentable la cifra de cuándo nosotros vamos y atendemos con el SIC, ¿no? O sea, hasta qué punto llegamos o después de cuánto tiempo. Esta estadística es del 2018, no hay una más nueva, pero en Latinoamérica, y en Latinoamérica la estadística está más o menos, dicen que son 14 años de síntomas hasta que se atreven a pasar por la puerta del SIC y entonces es demasiado tiempo, ya llegan muy tronados a veces en la situación y muy desesperanzados, como de que nada me va a funcionar. Entonces también tiene que ser una cuestión cultural que hay que irle dando pues difusión y normalizándolo también. Sí, de hecho, pues parte de esto también es normalizar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no quisiéramos que tú tengas que durar 14 años para darte cuenta que estabas mal en alguna situación de tu química cerebral, que necesitabas simplemente la ayuda. Y una de las cosas que con gusto lo digo y que siempre le reconozco a Martín y también por eso lo recomiendo, es que Martín me gusta que su forma de atender a la gente, la terapia que él utiliza o los métodos que él utiliza, no vuelven a la persona farmacodependiente. Él hace los estudios necesarios para saber qué es lo que está fallando y a través de la medicina, si es necesario, equilibrar esos niveles y llevar a la persona a un punto de darla de alta, ¿no? Listo, se logró, ¿no? O sea, ya saliste de eso y eso es algo padrísimo porque otro de las mala idea que tenemos de los SIC es que si vas a convertirte en adicto, ¿no? No, es que si vas con ellos vas a terminar peor que como estabas. Y no, no es cierto, pues no, desgraciadamente traemos esa mala información y cuando yo voy a la palabra de Dios, como se los decía ahorita, Dios está bien interesado en esto. Yo me imagino a gente llegando al cielo diciéndole, Dios, ¿por qué no me sanaste? Y Dios diciendo, está la medicina, todo lo que da, hemos abierto todo eso. Pareciera como si tuviésemos una fe cautiva. Y a lo que voy es esto, con una fe cautiva. La fe cautiva es la que piensa que si no vienen y ponen las manos sobre mí, yo no voy a sanar.
Una fe cautiva es aquella que piensa que si el pastor no dice mi nombre, entonces yo no voy a sanar. Una fe cautiva es aquella que piensa que si no viene una palabra fuerte o un profeta de afuera y ora por mí, entonces no va a haber cambios en mí. Yo creo que vamos a sorprendernos cuando lleguemos al cielo y que Dios nos diga, te di un abanico de opciones para tu salud mental, para tu salud física, para tu salud emocional, para tu salud espiritual, y tú solamente te quedaste con una fe cautiva. Qué triste escena, ¿no? Si llegamos a ese punto. Pero me encanta este día también. ¿Por qué? Porque hoy Dios nos está permitiendo que podamos abrir el conocimiento y darnos cuenta que necesitamos muchos de nosotros atender situaciones que traemos, no solamente en el punto espiritual, que como lo decía ahorita al inicio, creemos fervientemente en que Dios puede sanarnos, pero que también está utilizando hoy en día la medicina para ser el camino de nuestra sanidad y de nuestra libertad. ¿Sale? ¿Qué más? Vamos con más preguntas. Ese fue la último grupo, bueno, es el último grupo de preguntas. Bueno, bienvenidos. Aquí tengo una interesante. Bueno, ¿O tienes más? Pues unas que están, pero si te está llegando una. Mira, bueno. tengo una aquí. ¿Qué sucede en la mente y en el cuerpo de una persona cuando está luchando con ansiedad, depresión u otros procesos? ¿Y por qué en algunos casos no es suficiente decirle solamente ponte a orar? Sí, bueno, el ponte a orar, pues, lo tienen que hacer para que les abra el camino a buscar solución. Sí. O ver de dónde. Eso es un apoyo, es un pilar muy importante. Pero como fuimos viendo ahorita es, bueno, si estás con esta ansiedad o con estos problemas, ¿qué historia de vida traes? ¿Cómo estás interactuando ahorita con tus áreas? Espiritualidad, pareja, familia, trabajo, estudio, la socialización. ¿Cómo están esas áreas de tu vida ahorita? ¿Cómo está tu historia de vida? ¿Y qué pensamientos traes? Que has caído en una serie de batallas internas. Entonces, desde ahí partir qué intensidad tiene, qué tiempo tiene y qué tanto afecta la funcionalidad de la persona, y de ahí vemos cómo ayudarla, si es medicina más psicoterapia o es terapia. Y no es una falta, como te digo, salvo que me corrijas, no es una falta de fe. Es como decirte, bueno, si te fracturas la rodilla, tienen que operarte, tienen que enyesarla, no por falta de fe. Pero cirujanos, amigos míos, cuando decían siempre rezamos antes de una cirugía. Entonces, poner el trabajo en manos de Dios también es un factor importante. Pero uno tiene que chambearle. O sea, que está muy fácil estar en el quirófano y decir, oye, pues que se haga solo, estuviera muy fácil, pero hay que integrarnos. Yo creo que eso también es importante, que cuando caminamos en este paso, a mí una de las cosas que también en la plática que hemos tenido con Martín es que el tema de la fe siempre está presente. Y me gusta porque platicábamos la otra vez y me decía Martín, es que es bien difícil atender a una persona que viene sin fe, ¿no? ¿Cómo Sí. estaba eso? Sí, bueno, creo que ha venido conmigo a veces que les pregunto, religión de crianza o fe o qué crees, y cuando me contestan, ninguna. No, sé que va a estar más complicado, y ahí están los expedientes, entonces, de los tiempos, los resultados, porque falta ese pilar en donde recargarse. No puedo solo, eso siempre estoy consciente. Entonces, cuando la persona me conteste que no cree en nada, y ahí están las historias, versus los que sí tienen una creencia base, apagada o algo, pero creen en algo, a los que me dicen nada, ahí está, su evolución es diferente. Y una de las cosas que nos sorprende es que en la actualidad, a nivel social, estamos bajando nuestros compromisos con la fe. Y esto es algo necesario para la vida. Si me explico, esto no es un tema de bandos, esto no es un tema de religiosidad, esto es un tema que necesitamos para estar estables. Necesitamos entenderlo desde ese punto, porque muchas veces estamos peleando entre nosotros mismos por cuál es la verdadera o cosas que no tienen ni sentido,
cuando la realidad es que el pilar de la fe lo necesitamos para estar estables en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y aún hasta nuestro propio cuerpo, ¿no? O sea, es algo que necesitamos estar en ese complemento perfecto para que nuestra salud esté de manera integral, pues bien, ¿no? Funcionando de la manera correcta. Había otro grupo, me dijiste, de Ah, preguntas. sí, es el que tenía aquí de crisis y sueño. O sea, ¿cómo evitar suplir la ayuda profesional por inteligencia artificial o ChatGPT? Esta es una pregunta curiosamente mundial. En diciembre tuve la oportunidad de estar en se llama Evolución de la Psicoterapia. Es un congreso donde se juntan todos los modelos de terapia, bueno, casi todos porque los 200 no caben, pero los principales. Y venía es más, hubo un seminario acerca de esta pregunta de ¿a dónde va la inteligencia artificial con la terapia? Entonces, viene siendo una herramienta tecnológica como en su tiempo, a lo mejor más allá de las calculadoras y varias cosas que hemos ido viviendo. Lo único que ahorita, desafortunadamente, algunas respuestas de la inteligencia artificial apoyaron a 3 suicidios en una persona y les dijeron cómo llevarlo a cabo, por cómo van cambiando las preguntas. Oye, le estás tirando porque le tiran mal ChatGPT. No, 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 no tenemos mal ChatGPT. Lo que pasa, u otras, ¿no? Que ya hay muchas. Lo que está pasando es que está programado los algoritmos para ser condescendiente al usuario. No los confronta todavía, ¿no? A lo mejor después viene una confrontación, pero nunca les hace una pregunta por ejemplo, estos que los llevó al suicidio de que, oye, mi vida está así, 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 y el ChatGPT, no, pues qué mal. Oye, métodos más usuales de suicidio, no, pues no vale la pena vivir. Pues a todo lo que me dices, pues no. Entonces, en vez de ayudarlo, lo fue llevando. También a otro es con ideas paranoicas de me están investigando porque pienso esto, más esto, más esto. Entonces en el algoritmo fue reforzando el pensamiento delirante de la persona y lo llevó al otro. Entonces, oye, que son casos atípicos, sí, pero ya pasaron. O sea, no porque no necesitamos 1000 para que valga la pena, con uno ya pesa. Una sola vida es muy importante. Entonces ya con eso, ya es para decir qué hay que hacer. Eso por el lado del lado que no va a ayudar. Por el lado en el que sí, hay unas gafas o que les llaman las gafas meta, que puede uno como terapeuta poner las escuelas terapéuticas que ella trae, tener al paciente y el audio y proponer qué abordajes serían mejor para el paciente, que es a donde va la inteligencia artificial y la parte de psicoterapia, en que sea una herramienta tecnológica que ayude a poder calibrar cuál modelo o cuál pregunta estratégica sería la más indicada al paciente que tengo enfrente. Entonces, en eso estamos con la parte de inteligencia, en tanto los pros y los contras, que toda la tecnología nos da es pros y contras. Sí, me llama la atención eso porque ahora traemos de consejero al ChatGPT, ¿no? Entonces, cuidado con eso, no caigamos en eso. Ahora, yo siento que muchas veces también el algoritmo está acomodándote nada más sí, tú estás muy bien, toda la gente está bien mal, ¿no? Al rato va a haber una sociedad de psicópatas pensando de yo estoy bien, todos ustedes están mal. Entonces, cuidado con eso. Es solamente una herramienta, no es el que debe de dictaminar los pasos que yo voy a dar en mi vida, ¿sale? Hay otra relacionada con sueño y ansiedad, dice, ¿qué hacer cuando la ansiedad está por estallar, aún medicado en situaciones muy estresantes, por ejemplo, problemas legales? Ahí donde se llega también la conjunción vuelvo con que están pensando de la catástrofe de ese problema legal. Ya hay una realidad alternativa de catástrofe. Entonces, puede que el medicamento, dependiendo de la dosis, pues no está llegando a lo que necesita para evitar la crisis, pero vamos a las dos vías. No solamente es un aumento de dosis, también vamos a ver qué renovación de pensamiento o cómo se está viendo la situación, porque el ataque de los ISIS incrementa la sensación de angustia. Oye, ¿qué es el ataque de los ISIS? En un problema legal, dice aquí, oye, ¿y si lo pierdo? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si me meten a la cárcel? ¿Y si eso? ¿Y si me juegan mal? Entonces, todo eso va incrementando la sensación de angustia. Entonces, por el lado terapéutico es
plasma tus preguntas en una hoja para desacelerar el pensamiento. Pensamos mucho más rápido de lo que escribimos. Entonces, la técnica de escribir es para poder plasmar, medir y poderlo sentir en una proporción adecuada a esta tragedia que tenemos en la cabeza. No irnos en esa realidad, porque son demasiados pensamientos al mismo tiempo en una velocidad que no dan tiempo de filtrarse. Al momento de bajarlo y escribir, puede reducir esa sensación de peligro, porque dicen, oye, pues no está tan feo como lo estoy pensando ya que lo veo escrito. Más el ajuste de dosis, pues claro que viene, y si no, contárselo a alguien, no quedarse solos. Oye, traigo esto. Oye, ya que lo hablé, algo en mí descansó. Ah, qué bueno. Entonces los tres, o cuatro, ya entras en la parte de fe de cómo orar, también te ayuda a calmar. Entonces no solo una, ya existe cuatro formas que si las juntamos, pues la probabilidad de que esto se resuelva es muy alta. Ahorita tocaste un punto, Martín, sobre el tema suicidio y sé que has dado conferencias sobre eso porque creo que hoy en día es una epidemia el suicidio. De hecho, está grande la cifra de las cosas que están pasando a nivel suicidio. Tuve la oportunidad hace años atrás de estar en Chihuahua compartiendo conferencias sobre esto y me llama la atención cómo hoy en día, pues la salud mental está siendo hablada en muchos ámbitos y me encanta que hoy lo podemos hablar aquí también en la iglesia. Les comentaba que ahora que pusimos la difusión en las redes sociales, pues la gente empezó, ¿no? Los haters y todo eso, a hacer preguntas y una persona me decía, tengo toda la vida en la iglesia y nunca había visto en alguna iglesia o un pastor que subiera a un psicoterapeuta en la plataforma, ¿no? Yo no sé si me lo estaba diciendo en mala onda o qué, le dije, oye, pues me siento bien honrado saber que vamos a ser los primeros y qué padre que vamos a abrir brecha de esto, ¿no? O sea, quiero ver la pregunta, el cuestionamiento desde un punto de padrísimo, o sea, qué padre que estamos abriendo esto porque es algo que está pasando hoy en día. El tema de suicidio ha incrementado grandemente las cifras. Si nos puedes hablar un poco de eso, Martín. Sí, tiene que ver con la parte de pérdida del sentido, pérdida de propósito de vida, pérdida de esperanza, comparación y devaluación. Entonces voy a marcar como una generación que está entre los 18 y 25 años, que se caduca muy rápido, aquello que se caducan, que si no tienen lo que pensaron que iban a tener a los 22, ya no le ven continuidad, no tienen una visión a futuro o propósito a futuro, y eso los desestabiliza mucho. Eso es como uno de los factores culturales nuevos que se agrega a los múltiples factores del fenómeno del suicidio. Entonces, en esta parte, ¿cómo estar alertas? La parte de visión a futuro, propósito, comunidad, todo eso son indispensables para decir cómo morirse es fácil, cómo vivir, pues hay que construirlo, aprenderlo y acompañándonos de eso. Entonces es lo que tenemos que ir llevando también a nuestras casas, ese sentido de propósito y de pertenencia. Hay muchas personas que ahora con las comunicaciones me dicen, y eso es común en sesiones, me siento muy solo. Y ahora que hay tanta, sí, pues WhatsApp, Insta, todo lo que quieras. Y a pesar de esto, falta la sensación de pertenencia. Eso es algo, bueno, nosotros acá en la iglesia creo que también es algo que como pastor yo identifico, ¿no? Y por eso les decía, necesitamos hacernos parte de una comunidad espiritual sobre todo que esté ayudándonos a fortalecer, a poder levantarnos cuando nos encontramos en caminos de soledad. Y sabes, algo que me encanta a mí de Dios es que Dios cabe en todo. O sea, Dios en el camino de la victoria está conmigo, pero también en los valles de oscuridad está conmigo. Sabes, Dios está conmigo en la salud, pero también cuando está la enfermedad está conmigo. Sabes, Dios está conmigo en mis alegrías, pero también está conmigo cuando estoy en lutos. Y eso es lo que me encanta de Dios, esa deidad de parte de Dios, de que Él está acompañándonos en todo momento. Y saber también el día de hoy que no solamente nos acompaña
en todo este tipo de situaciones, sino que también nos acompaña en los recursos, como la medicina, la psicoterapia, que nos puede acompañar y que hoy puede ser una puerta abierta para poder encontrar esas sanidades y esa libertad que necesitamos en nuestra vida. Yo creo que eso es algo que tenemos que abrir la mente para que el Señor pueda seguir trabajando con nosotros, esa promesa que nos dio de que Él continuará la obra que ha comenzado en nosotros. Y esa obra va a continuar muchas veces a través de la fe, a través de la medicina, a través de la terapia que requiere nuestra vida. Así que esa es la invitación. Yo quisiera, Martín, no sé si quieras decir algo más, pero quisiera también darle un espacio a la gente para preguntas importantes. De perdí unas 2, 3. No sé si alguien tenga una pregunta en este momento que quiera hacerlo aquí al doctor. Adelante. Gracias, buenas tardes. Pues ¿Su sí, una nombre? pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perdón, yo soy Isabel. Isabel, adelante Isabel, Isabel. Pues una pregunta, sí, si una persona que se acerca a su consultorio y es candidato para recibir el tratamiento médico para regular precisamente los neurotransmisores, deja de ser, llega un momento en el que sí se regula verdaderamente y llega a una estabilidad, o una persona que ya tiene esos parámetros, digamos, altibajos, va a depender siempre de medicamento, me refiero a por naturaleza, o sí hay compostura de los neurotransmisores. Buena pregunta y vamos a depender del caso. ¿Cuándo orgánicamente hay una falla y cuándo es una desregulación? Porque no vas por una situación fea. Se quemó su casa. Oye, entonces, ¿qué pasa? Ante ese estímulo, claro que los neurotransmisores se van a desregular, la parte del cerebro va a cambiar y lo va a ver como si fuera un trauma físico. O sea, si uno ve una resonancia magnética de alguien que ha pasado por un evento traumático y alguien que ha recibido, por ejemplo, un batazo en la cabeza, resulta que se parecen mucho. Entonces, ahí están las resonancias magnéticas de flujo, así se llaman. Entonces, para tu pregunta, en los casos, no tanto decir depender, es lo que hay que empezar a configurar en lo cultural, porque un diabético no depende de la metformina, la necesita. Entonces, ¿en cuáles casos? Casos sí de adicciones, de tiempo, porque hay una desregulación por otra sustancia que quitaron esa parte de estabilizarse por su cuenta, sí necesitaría a largo plazo de por vida algún mantenimiento. Personas que han vivido tragedias o problemas de sueño o cosas más leves, sí les digo entre 3 y 6 meses acompañado de terapia y suplementación. Tiene mucho que ver también lo que consumimos de omegas, complejo B, zinc, selenio, muchos que ya tienen respaldo para cómo producir de manera pues, natural esa regulación. Entonces, en la gran mayoría de los casos, cuando están en etapa aguda, que así llegan, si es tratamiento, ya que también están pensando mejor, tienen buenos hábitos, se hace el paso de antorcha a la suplementación y luego ya se pueden dejar. Estoy hablando de un periodo de 6, 9 meses, un promedio, a veces que es menos, pero sí depende mucho de la situación. Si va a necesitar de por vida apoyo farmacológico, pues dependiendo cómo esté la persona, no todos debe de ser así. No sé si contesté, creo que. Okay. Gracias, Interesante Isabel. saber eso, ¿no? Porque creo que también es una mala educación que traemos de pensar que si voy al SIC voy a depender toda la vida de esto y es algo que necesitamos atender. Sobre ese tema, ahorita comentabas, mira, se me fue la pregunta y era buena, sobre esto que estabas diciendo. Bueno, ahorita me voy a acordar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Acá de este lado tenemos otra. Hola, en relación tenemos una pregunta acá del TDAH. Uno, ¿qué es como lo que del lado bíblico, del lado de la fe, podemos ver acerca de ese diagnóstico? Y si alguien ya está con ese diagnóstico, ¿hay posibilidad de dejar de estar en esa situación o en ese estado? ¿O es algo que ya está constantemente como alguien de diabetes y ya se queda por siempre?
Es para mí, pero explícanos un poco para mejorar a la gente qué es el TDA, ¿no? Bueno, el TDA ahorita se está más como un diagnóstico de que es una enfermedad, es cómo funciona tu cerebro y tiene que ver con un poco de las neurodivergencias. Lo están poniendo hacia allá, unos que ya lo pusieron, otros no. TDAH es un abanico de varias cosas, no solamente es estar inquieto y ya, son como 14 parámetros o más, dependiendo de la edad también. Entonces, ahí hay veces que sí necesitan, no todos, eso sí, Es importante no decirlo. todos necesitan tiene esto, Ritalin, no, espérense. A ver, ¿cómo está la parte de omegas? ¿Cómo está el complejo B? ¿Cómo canalizan? Y dentro del abanico, que créeme que es algo amplio el TDA, tanto en niños, adolescentes y adultos, es cómo canalizas tu energía Ajá. o cómo canalizas esa creatividad. Hay personas que pues, hacen mucho ejercicio y les va muy bien y son grandes atletas o grandes artistas que canalizan esa hiperactividad dependiendo de los síntomas que presente el abanico del TDA. Viene con una terapia ocupacional, Sí. grupal, manejo de conductas, suplementación y o medicamento. Entonces, más como algo que se me quita o no es como que una infección, Sí, sí, no. es una forma en cómo tu Conducta. cerebro funciona. Es una manera de función, es un funcionamiento Es un dentro de funcionamiento. nosotros. Acá a nivel iglesia, y voy a tener que revelar un secreto, Mara, a través de esta pregunta, porque como pastor yo entiendo esta función en las personas. Entiendo que hay gente que llega con estas situaciones y entiendo que Dios sana en ellos situaciones internas. Y yo como pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues darle ocupación. Nomás voltea a ver a todos los que servimos. ¿Por qué estamos sirviendo y por qué estamos ocupados? La realidad es esa. Ese es uno de los secretos que revelo en este momento. ¿Por qué? Porque lo que entiendo es que no es que la persona esté mal, sino que la persona necesita ocuparse y dirigirse. Y qué padre que cuando logramos ver la debilidad como fortaleza en Dios, es ahí donde sucede, mala decir la palabra, pero me gusta siempre usarla, es donde sucede la magia. ¿Sí me explico? Es donde sucede lo bonito. ¿Por qué? Porque es donde se cumple la palabra, donde Dios dice, en tu debilidad yo me hago fuerte. ¿Sí me explico? Tú puedes decir, bueno, pero es que los de TA están mal. No, no es que estén mal, es un tema de funcionamiento, está funcionando de una manera. Ahora, ¿cómo utilizamos ese funcionamiento de la manera correcta, en la ocupación correcta para que tenga un buen fin? Como ejemplo nomás, me acordé, es un amigo mío que es terapeuta, un colega, y tiene TDAH de adulto. Él tiene más con hiperenfoque. Él se centra, por decir, aquí en el reloj de arena y los demás desaparecemos. Entonces, se Eso centra me en una, pasa, Martín. se centra en una cosa. Entonces, él ya hizo la traducción como de unos 15 libros, tiene 3 cursos virtuales al mes, pues siempre está creando cosas. Entonces, como él dirige, no es física su TDA, es mental de que no piensa de manera lineal, piensa así en sistema. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo alimenta y le saca provecho, vamos a decirlo, y con eso le ha ido muy bien y ha ayudado mucho al campo a que tengamos más información. Y no está medicado, ¿no? Por ejemplo. Eso es importante también para papás, que muchas veces recibimos diagnósticos para nuestros hijos y pensamos el hijo ya está malo. No, no está malo, simplemente ocupa una dirección distinta y una ocupación distinta. Y cuando tú como papá tienes esa visión, primero que nada, en saber que Dios nunca te va a dar un hijo para maldición, siempre te lo da en bendición. Su palabra dice que son herencia de Jehová los hijos. Entonces muchas veces entramos en el caos o en la crisis porque recibimos un diagnóstico hoy en día, y la realidad es esta, simplemente una función que tenemos que encontrar hacia cómo dirigirla, ¿sale? Entonces no hay que espantarnos con eso, ¿no? Hay otro caso de sin medicamento. Ya estamos hablando como alguien de 10 años, pero ¿qué pasaba? Él no podía estar sentado, era más física. Le digo, es un abanico de síntomas en el funcionamiento. No hay nomás TDAH y todos son iguales. No,
hay predominios de los síntomas. Entonces, cuando a este niño de 10 años empezó con medicamento, le digo, mamá, así es como los demás niños aprenden. Me siento muy bien. O sea, no nomás son historias de terror. O sea, también hay que decir, el medicamento está para algo, no para volver adictos ni zombies. Nomás que dicen, oye, mamá, ya no traigo la ganas de salir corriendo del salón. Oye, pues ya estoy enfocándome en lo que me están diciendo. Ya participo con mis compañeros. Oye, ya me siento no con esa desesperación y esas ganas de salir corriendo. No, pues qué bueno. Entonces, porque a lo mejor él era más físico, va a haber momentos en los que tiene que estar sentado y aprendiendo, pues no podemos tenerlo dando vueltas en el patio todo el día, ¿no? O sea, hay que combinarle y luego con el paso del tiempo en la adolescencia ir midiendo para ver si se viene un retiro, un cambio o una disminución de esto. No hay que polarizar que nomás es esto o lo otro, les digo, en conjunto. No se cierre la mente. Oye, un punto interesante, ya me acordé de la pregunta, perdón. Lo que pasa es que esto es algo muy importante. Martín mencionó el tema de las vitaminas y creo que es algo que necesitamos hoy en día y que necesitamos también abrir la mente a eso porque la única vitamina que le echamos al cuerpo es la harina, pues, ¿no? Entonces, no, sí, o sea, si hay otras cosas, pues, ¿no? O sea, sí, sí, mire, se ríen porque hay testimonio de ellos. No, realmente hay otras cosas que el cuerpo necesita y que también en las temporadas en las que vamos cruzando en la vida necesitamos empezar a vitaminarnos, ¿no? Y esa parte también ha caído a veces en usarlas de más y otras de menos. Eh, hay una parte que es relativamente nueva de la medicina que se llama medicina funcional, que se basa en suplementaciones que tengan con evidencia terapéutica para ciertos síntomas. Los cuales son muy investigados, los omegas, bueno, en mi área, ¿no? Zinc, selenio, algunos aminoácidos, que son parte de la dieta o no, porque no tengo muy buen plan de alimentación. Yo no soy experto en el tema, pero cuando llegue el momento se los paso a mi hermana para que los guíe en esa parte de suplementación, en cómo poder, desde lo que uno está comiendo o que las faltantes que tengan, pues tener más vitalidad y que sea un soporte hacia la parte mental también. Puede haber un efecto en la falta de la vitamina, de estar bien en vitaminas. O sea, estos efectos como depresiones, ansiedades, pueden ser el resultado de falta de. Vamos a ponerlo como que no es un todo, vamos como que van a sacar la mala rifa de la depresión. Ok. Entonces tienen varios boletos. Es una historia de vida pesada, traes broncas actuales, traes bajones en neurotransmisores, duermes mal, comes mal. Son como que 5 boletos. Entonces, uno de ellos es, oye, falta, vamos a ir con el comes mal, que es esta parte. Tendencias a anemia. ¿Qué nos dice la tendencia a anemia? Falta de complejo B, falta de hierro. ¿Qué va a pasar? Oye, traigo mucho sueño, ando cansado, no traigo ganas de nada. Y antes de irnos a diagnosticar ya es depresión, oye, espérame, ¿hace cuánto que no te haces unos laboratorios de sangre para descartar una tendencia anémica o una falta de B12, que también se puede pedir aparte? Y cuando está muy baja, sí puede tener efectos en los síntomas, no tan grandes como una depresión diagnosticada, pero como que por ahí anda. Entonces, sí, claro, pero primero detectando, a falta de algo, se repone y ya puedes mejorar los síntomas. También hay una investigación fuerte de la parte de vitamina D, que más como una vitamina sirve como una hormona. Entonces, esos niveles que tienen que estar arriba de 30 para bajar el componente ansioso. No lo es todo, les digo, suma. Creo que ahorita también es bien importante esa, ¿no? La vitamina D la estamos escuchando bastante y yo ni sabía que existía, bro, hasta que, pero qué padre que podemos entender que es parte de la función dentro de nuestro organismo, ¿no? Que se requiere para, para poder tener un camino de libertad. ¿Alguien más? Una última pregunta y nos vamos. Ah, bueno, son como 5, bueno, dos preguntas más. ¿Sale? Aviéntense un volado y Hola, buenas tardes. buenas tardes. Sí, no, lo que le quería comentar era que, por ejemplo, el insomnio, digamos que una persona le dio insomnio hace muchos años, ya unos 10, 11 años, que no puede conciliar el sueño,
normalmente por sí mismo. Entonces tiene que estar medicado, tomar medicamento para poder dormir, para poder conciliar el sueño. Entonces a esta persona, digamos que le dijeron que toda su vida iba a tener que estar tomando medicamento para poder mantener una estabilidad, para poder conciliar el sueño. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo se puede, de qué manera se puede llegar a volver a dormir y poder como vencer el insomnio de una manera que ya no sea médica? Sí, o sea, como que la intención es dejar el medicamento porque hay una connotación de que es algo malo estar tomando medicamento para dormir. Entonces ya es adicto y si no, no duerme. Entonces es lo que les decía, comentaba ahorita de que es qué creencia se tiene acerca de que hay algo para poder dormir. Pues qué bueno que hay. El problema es cuando les dicen, oye, ¿sabes que tienes insomnio? No puedes hacer nada. Esa respuesta es de mi lado médico, en corto. Pero en este caso, más que solamente buscar, ¿el insomnio es un diagnóstico o es un síntoma de? Porque puede estar pasando por un cuadro ansioso depresivo no tratado que no pueda conciliar el sueño. Entonces, en lo que me está situando, aunque es poca la información, ¿qué haría primero? Hacer un estudio del sueño, mandarle a hacer, oye, tienes un problema de apnea, tienes una cuestión de baja de oxigenación, la actividad eléctrica del cerebro, ¿cómo está? Y después de terminar su ciclo del sueño, decir, el sueño REM, ¿cómo está? Ya que uno ve eso y luego su historia de vida, qué está pasando ahorita, cómo fue que dejaste de dormir, y de ahí integrando todo, pues ver realmente cómo mejorar el abordaje y ver si sí o no es de por vida el caso que me estás comentando. Hay pocos casos en los que sí, porque los estudios y todo lo que comentaba anteriormente, pues ya dicen de que, oye, sí necesita, no que dependa del medicamento. Creo que es cambiar también ese vocabulario, ¿no? De tenerle miedo a ese tipo de cosas cuando realmente hay una necesidad. Cuando hay la necesidad, tampoco hay que sobremedicar y, no puedo, ¿cómo te llamas? No puedo dormir, órale. No, 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 espérense. Pero primero ver todo ese aspecto del insomnio y luego tomar decisiones. Sí, o también la gente que ya lo tiene como una opción, ¿no? Sin siquiera haber caminado lo otro. Entonces, También. no irnos directamente al medicamento, sino también a la terapia, a ver qué es lo que está robándote el sueño, pues, ¿no? ¿Qué puede Y pasar? quizás vas a dejar de estar consumiendo eso. Una última pregunta teníamos por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo nada más quiero preguntar si la depresión se puede hacer crónica. ¿Puede hacer qué? Crónica. Sí, hay el diagnóstico como tal. Si no se trata, sí se puede hacer crónica. Bueno, gracias. Qué padre poder tener ese momento en casa y sobre todo en la casa de Dios, donde nos podamos arreglar. No sé si hay algo más que quieras añadir, Martín. Pues un honor haber estado aquí con ustedes. Gracias por la invitación, la verdad. Y pues espero que los haya dado un poco ahí para pues ayudarlos en lo que se pueda. Sé que no es el uno a uno, pero creo que haya mensajes que les ayuden a estar mejor. Acá están los datos de Martín. Si le interesa, ahí puede tomar usted sus datos, tomen una foto y todo eso para poder atenderse, y si se encontró en algo de esto, adelante. Creo que el camino está abierto para nuestra sanidad y nuestra libertad. Le damos un fuerte aplauso a la vida de Martín. Gracias, bro. Iglesia, la intención de esto, no sé si me puedan poner un último versículo que dejé ahí, que está en primera o tercera de Juan. Tercera de Juan 1:2. La palabra de Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la intención de poder traer a Martín aquí con nosotros y de poder recibir esta información que cura, ¿cierto no? Información que cura, pero esa es la intención, y esa es también la intención de parte de Dios hacia nosotros, que así como nos habla al alma, así como nos habla a nuestro interior, que nuestra vida lleve un cambio y una prosperidad en todas las cosas,
en la salud, en lo emocional, que podamos prosperar en todas las cosas. Dios no solamente quiere que nos llenemos de fe, quiere que prosperemos, que cambiemos, que nos transformemos en todas las cosas, porque de esa manera vamos a hacer ese mensaje real que Dios quiere que seamos ese ejemplo allá afuera. ¿Sale? Entonces, familia, gracias por este tiempo. Yo nada más me queda por decirte gracias por darnos 30 minutos más de lo que siempre duramos, pero sé que esto está siendo bendición para ti. Durante este caminar tengo alrededor de unos 5 o 6 años que he sido parte de un seminario que desarrolla una psicóloga aquí en Hermosillo, y está padrísimo porque cuando nos llama siempre es para apoyar en el tema de la confesión. Hay personas que se confiesan y hablan de toda su vida, ¿no? Ella utiliza los 12 pasos y hay un paso en el que dice: presento delante de una persona mi humanidad fallida y reconozco todo lo que soy, y para ya no ser esto, ¿no? Y empezar una nueva vida. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Van también sacerdotes y tu servidor como pastor. Estamos apoyando ahí. Dios nos ha dado gracia. Pero te quiero decir, ¿por qué te digo esto? Porque a través de la terapia que ella utiliza, ella también reconoce que es necesario el pilar de la fe y la parte espiritual. Es impresionante porque doy gracias a Dios por esto. Hoy en día la balanza se ha inclinado más hacia la atención pastoral que la gente quiere recibir. Y eso es gracia de parte de Dios hacia nosotros. Pero hay algo que yo identifico. ¿Por qué la gente quiere que los atienda el pastor Abraham? En este último seminario que fue la semana pasada, ya tuvieron que hacer unos papelitos y rifa. El que le salga a Abraham, ese fue el que le fue bien. Ya los otros ni modo, pues al que le tocó ahí, ¿no? Lo va a atender. Pero eso es gracia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento allí, aparte de escuchar su historia de vida, yo estoy recibiendo el mensaje de parte de Dios para esa gente. Y eso es lo diferente de la atención que damos en ese momento. Porque no es solamente escucharlos en su confesión, sino también decirles lo que Dios dice. Y he visto sanidades, milagros de manera impresionante en esos seminarios. En este último que tuvimos, te cuento rápidamente una historia. Me tocó atender a una última persona, y cuando yo la veía venir al lugar hacia donde yo estaba, en mí el Señor empezó a hablar y empezó a decirme cosas acerca de esa persona. Cuando estoy sentado ahí, como cuando estoy aquí en la iglesia, una de las cosas que siempre me está pasando es eso. Dios está revelando situaciones, visiones, y es ahí donde hablamos de parte de Dios. Entonces, mientras esta persona llega, se sienta y empieza a contar su historia de vida, es la hija del medio de 6 hermanos. Al nacer, ella su mamá tuvo preeclampsia, entonces se la tuvieron que retirar. Durante alrededor de 15 días no pudo estar en contacto con mamá. Entonces, cuando ella empieza a crecer, ella empieza a tener un rechazo fuerte hacia su mamá, y sus mayores problemas son en casa con su mamá, porque ella manejaba mucho odio hacia ella. Había como que algo de rechazo en su interior. A partir de los 10 años la empezaron a medicar porque empezaron a ver que estaba cayendo en cuadros depresivos y en cuadros también de mucha ira. Entonces eso empezaron a atenderla psiquiátricamente, pero a los 15 años empezó a convulsionar, también empezó a llevar otros tipos de medicamentos, y la situación de vida era difícil para ella porque cuando fue creciendo, pues lógicamente su grupo social de amiguitas la empezaron a rechazar porque era diferente, porque convulsionaba, porque había gente que no quería estar cerca de ella, y empezó a perderle las ganas a la vida, la visión, lo que decía ahorita el doctor, la falta de propósito estaba presente. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy? Si nadie me pela, nadie me quiere, nadie quiere estar conmigo. Entonces, pues su vida se escribió de esa manera. Lo mejor que le pudo pasar fue que se casó, tuvo una hija, y como que eso le volvió a dar vida y empezó a encontrar un propósito. Bueno,
sirvo para algo, voy a ser madre, ¿no? Soy madre y para eso estoy acá. 2 intentos de suicidio en su vida, no logrados, consumados. En uno de ellos tomó medicamento, lograron llevarla al hospital y salvarla. Y la segunda, pues no logró consumarlo, ¿no? El acto, pero 2 intentos de suicidio. Una historia, te la estoy contando así rápida, pero muy, muy crítica. Y en este proceso de la terapia que estaba llevando con la psicóloga, empezó a encontrar todas estas heridas que traía en el alma y empezó a darle solución a todas esas situaciones emocionales que estaban dentro de ella. Pero cuando llegó y se sentó, yo le hice una pregunta y le dije, yo siempre les hago esta pregunta, ¿por qué aceptaste estar con un pastor y no con un sacerdote? Y siempre me contestan esto, es que mi fe está golpeada, ya no creo en la iglesia. Y siempre les digo, de los 2 lados pasan cosas, no te creas, o sea, en todas partes se cuecen habas, pero trato de hablar sobre el pilar de la fe. Entonces yo le hacía esta pregunta a ella, ¿pero tú crees en algo? O sea, ¿crees en Dios? Y me dice, es que me es tan difícil creer en Dios, me dice que ve mi historia de vida, yo no tengo por qué creer en Él, ¿sí me explico? O sea, no me ha pasado nada bueno aquí. No tengo un propósito de vida. Siempre he sido rechazada. Desde que nací, desde mi momento gestal, estoy en temas de rechazo, de abandono. ¿Por qué debería de creer que hay un Dios? Y yo le digo, bueno, entonces, ¿me permites en este momento hablarte de parte de Dios? Sí, no, lo único que te pido es que me dejes hablarte de parte de Él. Y en ese momento me dijo, pues sí, adelante, o sea, dale. Y esto fue hermoso, ¿sabes por qué? En ese momento yo empecé a hablar de parte de Dios y le empecé a decir situaciones que solamente Dios sabía y ella. Y Dios empezó a revelarme situaciones que ellas traían. Y yo le decía, esto yo no lo sé, yo solamente lo estoy viendo y lo estoy escuchando. Y Dios me está diciendo que cuando te pasó esto, cuando sucedió esto, estabas en tal lugar, estaba pasándote tal cosa. Dios te dice que Él estuvo ahí contigo. Y hoy te ha traído a este lugar, le digo, para que pueda llevarse de tu corazón todo ese dolor que estás cargando. Desde que venías, le dije, caminando hacia mí, empecé a escuchar todas estas historias que Dios te estaba mencionando. Y Dios te ha traído hasta este momento para resolver esa pregunta que tú tienes de ¿para qué estoy aquí? Tienes un propósito en esta vida, pero vas a entenderlo mejor cuando le entregues ese dolor que traes a Dios. En ese momento, esta persona, mire, todas las que habían pasado y había atendido eran una llorona, ¿no? De principio a fin. Ella no había soltado una lágrima. Y ella usaba lentes. Entonces yo veía cómo a sus lentes chispeaba así la lágrima. Y ella empezó a llorar y empezó a derramar lágrimas y lágrimas y lágrimas. Yo nunca había visto llorar a alguien tan fuerte así, porque corrían muchas lágrimas. Entonces, ella cuando terminó de llorar y me dijo, lo único que estaba pensando anoche, dice, porque es un taller que se van desde jueves a lunes y la psicóloga les está dando la terapia. Lo único que yo estaba pensando anoche, dice, porque vi que muchas de mis otras compañeras estaban como en una mejor condición, yo decía, ¿y yo qué voy a hacer con el dolor? Ya me enseñaron cómo lidiar con el tema de mi pasado, ya me enseñaron a reconocer pues las heridas que traigo, pero ahora ¿qué hago con este dolor? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer con todo esto? Porque mi resolución de la vida era solamente traigo dolor que no sé cómo sacarlo, ¿no? Entonces, que me estés diciendo esto, dice, es algo impresionante porque son cosas que nadie sabe, solamente Dios, definitivamente, dice. Pero otra es que me estás dando una respuesta de algo que yo estaba preguntándome anoche, no a Dios, simplemente estaba en mi mente. ¿Cómo yo voy a lidiar con todo el dolor de mi vida que traigo guardado en mi corazón? Entonces le digo, pues esa es la respuesta. Dios te dice en este momento, entrégame tu dolor, porque tienes una vida, un propósito y hay una nueva historia que escribir. Fue impresionante porque cuando salimos de ahí me permitió orar por ella, hicimos oración y cuando salimos de este lugar y vamos a donde están todas las demás participantes, la vieron y dijeron,
¿Qué te hicieron? Eres otra, se te ve otra cara, está totalmente distinta, ¿no? A la persona que nos ha acompañado durante 2 años en este taller. Entonces es impresionante. ¿Y por qué te estoy contando toda esta historia? ¿Por qué? Porque Dios está interesado en nuestra libertad y en nuestra sanidad. Dios conoce nuestro interior. Dios hoy nos da estas herramientas, nos suma estas cosas para que nosotros podamos tomar los caminos de libertad y de sanidad. Lo peor que pudiera pasar con nuestra vida es quedarnos en la posición del conformismo y decir, pues ya ni modo, así voy a ser siempre. Estos son los dolores que me van a acompañar durante toda mi vida. Esta es la situación crítica que va a estar siempre en mi historia. No, Dios no quiere eso, amado. Deseo de todo corazón que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Deseo de todo corazón que tú también puedas llegar a esa estatura que el Señor quiere que lleguemos y que la obra que el Señor ha comenzado en ti sea una obra continua que te lleve a ver la vida desde otra perspectiva. ¿Te parece si oramos? Dale un aplauso a Dios. Póngase de pie ahí donde está. ¿Te parece si oramos y le damos gracias a Dios por esto? Discúlpame si esta sesión no fue algo emocional como nos gusta y nos soltamos llorando aquí en el altar, pero creo que es algo que necesita nuestro interior tener, saber estas referencias y estos caminos. Y quiero pedirte que en el lugar en el que estás, cierres tus ojos un momento. Porque así como le dimos oportunidad a la ciencia del día de hoy hablarnos, el día de hoy quiero que Dios también haga su obra. Su palabra dice que el espíritu de sanidad está presente cuando lo invocamos. Entonces, ahí en el lugar en el que estás, si tú estás pasando por una situación difícil, por algún diagnóstico, por alguna enfermedad, yo quiero que allí con tu propia boca le digas, Señor, ayúdame, sáname, te necesito en esta área, te necesito en esta situación, te necesito en esta condición, te necesito en este diagnóstico. Sale, empieza a hablar con Dios ahí donde estás. Quizás solamente son esas palabras las que vas a decir, Señor, ayúdame, sáname en esto que está pasando en mi interior. Quiero dar este primer paso. Si lo que sigue es dar un paso a la psicoterapeuta, voy a hacer esto. Si lo que sigue es dar un paso a la medicina, también lo voy a hacer, pero hoy quiero dar el primer paso de acercarme más a ti y de recibir de ti esa sanidad que requiere mi alma. Sale, díselo con sinceridad, recibo de ti tu sanidad, Señor. Y si tú que estás ahí dices, pastor, yo traigo una situación, un diagnóstico, una enfermedad, te pido que levantes tu mano ahí donde estás y la dejes así en alto, porque voy a hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que está sobre todo nombre, Padre, hoy declaro, Señor, que ese poder de sanidad que fluye de ti, Señor, hoy es derramado sobre cada una de estas personas. En el nombre de Cristo yo declaro, Señor, una sanidad completa desde la cabeza hasta sus pies. Declaro en el nombre de Jesús también, Señor, que toda enfermedad, Padre, que está ya en el cuerpo, hoy es atada y es echada fuera. Declaro, Señor, que se renuevan las células, los órganos, Señor, que hay una libertad y una sanidad que proviene a través de ti, Señor. Pero también declaro, Señor, que en este momento crece la fe que los lleva a dar pasos de libertad, Señor. Entendemos que en este momento recibimos en instante la sanidad que proviene de ti, pero también, Señor, caminaremos en el proceso de sanidad y de libertad que tú tienes para nosotros. Padre, yo declaro esa sanidad, declaro en el nombre de Jesús esa libertad y declaro, Señor, historias nuevas escribiéndose en cada uno de ellos. Por el poder que hay en tu nombre, Jesús, así lo creo. Y papá, en este momento, Señor, te agradecemos por la vida del doctor Martín Grijalva, que hoy ha estado con nosotros. Padre, declaramos bendición sobre de él, fortaleza espiritual también en él, en su casa, en su familia, Señor. Padre, yo declaro que todo lo que toca y emprenda es bendecido y es prosperado por ti, Señor. Declaro
que tu presencia le cuida, Señor, de día y de noche. Al levantarse y al acostarse, Señor, tú estás con él presente. Padre, yo declaro bendecida, Señor, su entrar y su salir. Declaro, Señor, que ninguna arma forjada contra de él prospera. Y hoy le hablo, Señor, a todas las voces que se han levantado en contra. Padre, hoy ato y anulo, Señor, la voz, la fuerza de esa voz, y declaro en el nombre de Jesús que ese propósito, Señor, que tú has puesto en su vida de traer, Señor, la sanidad a través de la medicina, a través de la terapia, Señor, y de todas estas especialidades que tú le has puesto, Señor, porque tu palabra dice que de ti proviene también ese don. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús aún mayor, Señor, aún en crecimiento ese don, Señor. Padre, yo declaro en el nombre de Cristo, Padre, que su boca será una boca que dará a muchos la respuesta, su mente, Señor, dará a muchos la respuesta que necesitan, y que su vida seguirá, Señor, siendo una vida, Señor, de reconciliación, una vida, Señor, que lleva la sanidad a donde quiera que va. Padre, en el nombre de Cristo así lo declaramos, y declaramos bendecido, Señor, su vida, su corazón, su familia. Y a tu nombre, Padre, damos toda gloria, todo honor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.